Hola, soy Norma Jean. Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal. Hoy voy a hablar de una película que posiblemente sea el mejor western jamás rodado en la historia del cine. Incluyo todas las épocas, ¿eh? Eh, La puerta del cielo de Michael Cimino. Mm, bueno, esto es una película majestuosa, grandiosa, una epopeya. Es, digamos, yo diría ya la última superproducción de la historia de Hollywood, del cine de Hollywood. Mm, sí, porque después han hecho otras cosas, pero muchos efectos especiales, muchas cosas, pero esto aquí es todo, todo real, todo real. Eh, La puerta del cielo, bueno, primero hablemos de su director, Michael Cimino, eh, que pues, es uno de los directores malditos de la historia de Hollywood. Eh, Se puede decir que, y vetados porque hubo como una especie de caza de brujas eh, hacia su persona, y ahora voy a explicar el porqué. Bueno, si ustedes, bueno, chiminé muchos libros, yo tengo esta revista dirigido por, aquí cuando el estreno de Manhattan Sur, que hablé de ella en el vídeo anterior, eh, Michael Cimino empezó como guionista y hizo películas estupendas como Harry el Fuerte, pero eh, el éxito le llegó con una película que quería dirigir el propio Clint Eastwood, pero la protagonizó al final y fue un bombazo, un botín de $500.000. Eh, Disculpen. Eh, eh, Luego hizo más adelante El cazador de Death Hunter, una película, una epopeya sobre el Vietnam, que ganó cinco Oscars, incluida la mejor película. Pues digamos que fue la película del año. Y Unique Artists, la productora de donde estaba Chimino, quería tener un director de revelancia, perdón, que, como por ejemplo la Paramount tenía a Coppola, a Spielberg, la Fox a George Lucas, sí, y, y quería tener así un director así de revelancia, ¿no? Y de la nueva ola de directores del nuevo Hollywood de los años 70 decidieron que fuera Chimino y le propusieron hacer una película que él quisiera, ¿no? Dirigir. Eh, Chimino dijo que sí, pero con la condición de que le dieran carta blanca. Que le dieran carta blanca, que él pudiera disponer del dinero que fuera necesario, de rodarla donde él quisiera. Bueno, ser el amo. United sí le afectó y, y empezó ya lo que es la preproducción de La Puerta del Cielo. Una película que su presupuesto rondaba unos $40 millones, aunque en promociones y todo se llegó a, a ascender a 80 prácticamente. Eh, Esta película luego recaudó 3 millones y pico de dólares, de casi 80 millones que se había gastado la United Artists.
recaudó solo 3 millones, pero ahora explicaremos el porqué. No fue que fuera una mala película. Eh, bueno, Michael Cimino se... Antes había dicho también, la Warner tenía a Kubrick, por supuesto. Eh, bueno, ya me estoy perdiendo. Michael Cimino mm, quiso hacer una película perfecta. Por eso he dicho de Kubrick, que me ha venido a la cabeza, ¿no? Una película que la mejor película de la historia quería hacer, ¿no? Se obsesionó con eso, ¿no? Y buscar la perfección absoluta. La perfección absoluta. La película, antes de entrar en el argumento, ya vamos un poquito a las locuras de la producción, ¿no? Sobre todo, no por Chimino, sino porque como era antes Hollywood. Eh, Comienza con una escena de baile en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. La película es americana. Los Chimino quiso ir a la propia universidad, y llevar allí todo el equipo, todos los figurantes posibles, todos los extras y hacer la escena allí de baile. Bueno, las tomas las repitieron muchísimas veces, pero muchísimas. Y, pero es que luego fueron a Estados Unidos, a estado de Wyoming, donde se basa la película. Y ahora voy a entrar un poco en el argumento. Porque también eh, destruyó un pueblo y lo volvió a construir, ¿no? Para su antojo. La película trata de dos amigos de la juventud, de la infancia, Chris Christopherson y John Hart, y que se gradúan en la Universidad de Oxford. Y 20 años después, tengo aquí, perdón, los datos, que en 1870 es la universidad y en 1890 es cuando, cuando se vuelven a reencontrar, ¿no? Chris Christopherson es un Marshall que es contratado por unos emigrantes del este que están en el pueblo eh, intentándose ganar la vida como ganaderos. Pero el terrateniente, que fue un amigo también de Chris Christopherson, con su equipo, John Hart, también el amigo de la infancia de Chris Christopherson, pues quiere eliminar a todos esos emigrantes. Todos esos emigrantes, 128 en concreto, porque dice que les está robando la ganadería. Pues esto, ellos simplemente se buscan la vida como pueden, ¿no? Entonces, contrata como un equipo de sicarios para matar a 128 emigrantes. Eh, en el reparto también vamos a encontrar a Christopher Walken haciendo un papel de sicario, de ejecutor, ¿no? Que va a buscar a los pobres emigrantes que se están ganando la vida ahí en ese pueblo. También sale un jovencísimo Michael Rook. Posiblemente sea su primer papel en el cine. Mm, y una increíble Elizabeth Happer que hace de prostituta. Claro, el pueblo tiene también su prostíbulo, su de esto, que también ella se quiere dedicar a la ganadería, ¿no? Y también es una de las que están en esa caza de brujas, ¿no? Para ser ejecutada. Chris Christopherson, pues, se pone al lado de los emigrantes, por supuesto, y ahí empieza ya una guerra. También sale Jeff Bryce, que es el dueño hay un establecimiento donde se rueda una de las mejores secuencias que he visto en mi vida en el cine.
el baile sobre patines, ¿no? Eh, entonces, ya digo, en el pueblo nevado, se mandó a destruirlo totalmente para luego volver a reconstruirlo, porque era tanto la perfección que quería Michael Cimino de los planos secuencias, de todo. Hay unas escenas maravillosas, ¿eh? De unos planos, secuencias increíbles, unos contrapicados. Bueno, la banda sonora de esta película es de lo mejor que podéis escuchar en la historia del cine. Eh, la escena del ferrocarril, todo es precioso, ¿no? Uf, unos cielos, unos paisajes, pues es una historia que ahí veremos una epopeya, como he dicho, una guerra entre la gente que está ahí en el pueblo ganándose la vida como puede y un poco todos la gente que tiene contratada el terrateniente, que por supuesto tiene influencias políticas, todo. Esto creo que es después de la guerra de secesión en Estados Unidos. Todo esto es real. Eh, y ahí vamos a ver unas relaciones entre personajes, sobre todo la prostituta Elizabeth Harper, que por defender lo suyo, su negocio, es una mujer de armas tomar, ¿no? Ahora se está hablando tanto del feminismo y esto, hay que echarle un ojo a actrices y a papeles que se hacían antes, ¿no? Es una mujer que no tiene ningún reparo en coger un rifle y cargarse a quien sea que quiera quitarle lo suyo, ¿no? Eh, y bueno, no voy a desvelar qué pasa. Lo que sí que voy a decir que el final era tanta la obsesión de Michael Cimino, acaba en un transatlántico, en un velero, mejor dicho, que en el océano, y es que se gastaron $1 millón solo en contratar en coger ese velero, meterlo ahí en el océano, rodarlo en un camarote, pero no voy a desvelar el final porque, eh, bueno, como cualquier epopeya, es una historia también muy trágica, dura. eh, y ahora vamos a la cuestión de qué versión tenéis que ver. ¿Qué es esta? Que dura 3 horas y media. No sé si lo podrán ver bien. Porque la película está concebida, mejor dicho, estaba ahí como una película de 5 horas y media. Y lo que pasa que en un primer pase consideraron que era un desastre y Shimino hizo un montaje de 3 horas 40 minutos, 40, lo que dura esta versión. Pero tampoco. Y al final United eh, lo obligó a recortar más y fue una versión de 2 horas y pico, no me acuerdo ahora exactamente cuánto. Entonces, claro, entonces esa versión se eliminaron muchas secuencias claves de esta película, muchas cosas para entender esta película, la simplificaron en una película que no se entendía casi lo que se estaba explicando, ¿no? Y, y en el momento de su estreno pues fue un fracaso, o sea, porque todo el mundo, los críticos la pusieron a parir. Luego, por el tema que he hablado de los terratenientes, de la emigración, dijeron que Michael Cimino, que era una película marxista, una película socialista. Estamos hablando de que ya iba a entrar prácticamente la era Reagan, Ronald Reagan, ¿no? Eh, bueno, que era una película comunista, la pusieron de todo, ¿no? Y hasta el punto de que solo de casi $80 millones entre la película, promoción y todo, recaudó solo 3 millones.
quebrándose el estudio, pues ya no tenía para subsistir y poder rodar más películas ni nada, ¿no? El estudio, debo decir, United Artists, eh, luego fue comprado por la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Entonces, ya es el fin de la era de Hollywood, ¿no? Un año antes había hecho, o se había estrenado, mejor dicho, Apocalipsis Now. Se habían hecho grandísimas epopeyas, ¿no? Donde los directores tenían carta libre, ¿no? Pero incluso ponían su dinero, ¿no? Como Coppola, ¿no? Que si la película hubiese fracasado, por ejemplo, Apocalipsis Now se hubiese arruinado. Prácticamente lo que ha hecho ahora con Megalopolis, ¿no? Pues ¿qué pasó? Que fue tanto ya el miedo que cogieron los estudios que hicieron una. Lo expliqué en el vídeo anterior, la cláusula Fimino, ¿no? De que el control ya no, de una película ya no le va a tener un director. De, el control absoluto, ¿no? Que ellos se ocuparían de los productores, las productoras, del presupuesto, del montaje, salvo salvadas excepciones, ¿no? Claro, siempre está el director que puede ser el mismo productor, ¿no? Pero que pues, ponga su dinero. Eh, Esto también, claro, contribuyó al veto de Michael Cimino, que era uno de los, ya digo, uno de los directores más en auge que había en los años 70, a finales de los 70. Estuviese 5 años sin rodar. 5 años. Estamos en una época que se rodaba una película, un director rodaba una película al año. Tuvo 5 años sin rodar. Digo, porque ahora es más normal que un director haga una película. No estoy hablando de casos como Tarantino, ¿no? Por ejemplo, que tarda una década, por lo menos se roda entre película y película. Sino ahora, pues un director termina una película y a los 3 años rueda otra, más o menos. Pero pero en esta época es que se rodaba una película al año y películas majestuosas, los directores, ¿no? Tanto Coppola como Scorsese, como Spielberg también, como todos, ¿no? Incluso George Lucas, antes de hacer la Guerra de las Galaxias, hizo, para mí, su mejor película, American Graffiti, ¿no? Está producida por Coppola, si no recuerdo mal. Digamos que eran como una piña, ¿no? Eh, Sidney Pollack, por supuesto, William Franklin, era, bueno, ya un día hablaré de la nueva era de Hollywood en los años 70, ¿no? Directores que quisieron cambiar el mundo, ¿no? Con sus películas. Eh, pues, ¿qué os puedo decir? Supongo que esta película mucha gente no la conocerá o conocerá la versión anterior, pero que vayan corriendo a verla. Porque si ya no solo el western, sino las historias, ¿no? Pero como western, ya digo, es el mejor western, para mí, claro, de la historia. De la historia. Eh, luego se han hecho películas estupendas, por ejemplo, Sin Perdón es una película maravillosa, ¿no? Pero es que esto ya digo, es una epopeya. Una epopeya que mm, la clasificaría entre las 5 mejores, para mí, películas de la historia del cine. Sin ningún género de dudas. Y ahora, por supuesto, ahora está teniendo la valoración que no tuvo en su día. Pero a veces hablamos, ¿no? De que una película puede ser muy incomprendida en su momento. Está ya por lo que sufrió, todo los recortes y todo. Pero luego el paso del tiempo las pone las cosas en su sitio. Esto le va a pasar a Megalópolis, también, que no sabemos, una película que no se ha entendido en absoluto, o no han querido que la entienda la gente, con la mala propaganda que le han hecho. Ya veremos cuándo salga el montaje íntegro de Megalópolis. ¿Qué pasa? Películas que necesitan tener una
asentamiento de otras películas que por supuesto son películas de su época, de su tiempo, de su momento, que luego no han envejecido nada, se han mantenido muy bien, ¿no? Otras no, otras películas han envejecido fatal. Esto es lo que tiene el arte, pero también pasa con la literatura y incluso con la música, ¿no? Aunque lo clásico no envejece, como siempre digo yo, ¿no? Y pues vayan corriendo a ver esta película, pero como sea. Pero ya digo, el montaje de 3 horas y media que sea ahora mismo el más extenso que hay, hasta que no podamos ver, si Dios quiere, la versión de 5 horas y media, a ver si la Metro se anima a hacer un montaje como era el guión original, ¿no? Pues nada, me despido y hasta otra, disfruten del buen cine, como siempre digo, y de las cosas bellas de la vida. Un beso muy grande.